Hace un año descubrí que tenía una enfermedad de origen japonés. Esta enfermedad se llama Tsundoku. En el castellano no existe esta palabra. Y Tsundoku es una manía de comprar libros que no vas a leer. Tengo cerca de 6.000 libros en casa y no he contado los que tengo en el mundo digital. Así que empecé un viaje muy personal por qué es lo que me obsesiona. Y hay muchos temas que me fascinan. La curiosidad humana, la creatividad, la innovación, el trabajo en equipo, el liderazgo. Muchos temas que son absolutamente apasionantes. Y en esta edición he encontrado libros fantásticos que han cambiado mi vida y hoy quiero compartirles algunos de ellos. Así que esta historia arranca en la universidad. Estudié diseño industrial y recuerdo que a vísperas de graduarme me acerqué donde el director de mi proyecto de grado, Paulo Andrés Romero, le dije: Paulo, yo tengo un problema y es que yo no soy una persona creativa. Y Paulo me miró amorosamente y me dijo: ¿y qué pregunta se debería estar haciendo usted en este momento? Y yo: Paulo, ¿cómo ser una persona creativa? Genial. ¿Y qué va a hacer al respecto? Y yo, pues en mi entusiasmo le dije: póngame a leer algo. Y me dijo: claro que sí, léase este libro, En busca del cuadrado, de un diseñador gráfico llamado David Consuegra. Y David Consuegra hizo un estudio del cuadrado en la historia de la humanidad, en la arquitectura, el diseño, las artes, los juegos de mesa. Y después de leer el libro, me llegó un mensaje a la pregunta que tenía de cómo ser una persona creativa. Y es que las personas creativas somos buscadores de posibilidades. Y después de este libro, muchos otros, particularmente este, El héroe de las mil caras. Un libro que lo escribió un investigador, un erudito norteamericano llamado Joseph Campbell. Joseph Campbell estudió los mitos de la humanidad a través de diferentes sociedades y en ese viaje descubrió que hay algo que se llama el viaje del héroe. El viaje del héroe es cuando una persona común y corriente pasa de un mundo ordinario a un mundo extraordinario, recibe el llamado de la aventura y después enfrenta una serie de pruebas hasta vivir la transformación y regresa de nuevo al mundo ordinario. Pero ya no es el mismo ser humano, hay una transformación. Y este libro cambió la historia del cine moderno. Muchas películas se hicieron o se han hecho desde esa época, desde que salió este libro. La Guerra de las Galaxias, Matrix, Superman, El Señor de los Anillos, muchas películas. Y así como existe un viaje del héroe, existe un viaje de la curiosidad. Dice un escritor del siglo XVIII llamado Ralph Waldo Emerson: la curiosidad está al acecho de todos los secretos. Y la curiosidad es un viaje personal o colectivo de buscar respuestas a nuestras preguntas, a eso que nos llama la atención. Y encontré que hay una forma de ver la curiosidad como un viaje. Y ese viaje tiene que ver con 3 mundos. El primer mundo se llama el mundo de lo visible. En el mundo de lo visible estamos nosotros como seres humanos con nuestras creencias, con nuestros paradigmas, con nuestros juicios de valor, que son producto de la sociedad en la que vivimos, de nuestra familia, de nuestra experiencia. Y para hacer un tránsito, un llamado a la aventura, del mundo visible al mundo invisible, se tiene que pasar del yo sé al no sé. No sé la respuesta. Con el conocimiento que me ha acompañado hasta ahora, debe haber otra verdad. Y ahí es cuando entra el mundo de lo invisible. Y en el mundo de lo invisible tenemos que estar en estado de alerta. En estado de alerta para hacernos preguntas, para establecer conexiones creativas, para cambiar nuestro observador, para verdaderamente disfrutar el viaje. Y en ese momento pasa algo extraordinario. Pasamos del mundo invisible al mundo del algo sé. Y en el algo sé aparece el tercer mundo, el mundo de lo posible. Y el mundo de lo posible es el mundo del desaprendizaje, del nuevo aprendizaje, el nuevo conocimiento que nos estaba esperando. Yo quiero contarles 3 historias alrededor de este viaje, la curiosidad. La primera, nos vamos a remontar en el siglo II a.C. Un rey griego llamado Hierón de Siracusa se mandó a hacer una corona de oro y quería saber si la corona de oro era de oro puro. Así que mandó a llamar al científico de la época, el que le iba a resolver el problema, si la corona era de oro puro o si había sido utilizado otro metal. Así que llamó al señor Arquímedes. Y Arquímedes apenas vio la forma de esa corona, que era una corona alada, dijo:
Matemáticamente, con mi conocimiento, yo no lo puedo demostrar. Esto es imposible. Así que estaba Arquímedes en el mundo de lo visible con un reto maravilloso. Y pasó al mundo de lo invisible, tratando desde las matemáticas, el mundo científico, de entender una respuesta. Y cuenta la historia que ese tránsito al mundo de lo posible sucedió en su bañera. Estaba en su bañera y se dio cuenta de algo, lo que hoy se conoce como el principio de Arquímedes. Y es que cuando un cuerpo se encuentra suspendido en el agua, recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. El principio de Arquímedes, y salió desnudo y gritó ¡Eureka! Fue un momento maravilloso en la historia de la humanidad. Segunda historia. Esta sucede en 1968, en unos Juegos Olímpicos. Resulta que hay un deporte muy lindo que se llama el salto de altura. Y el salto de altura, desde 1898 hasta 1968, se practicó igual. Siempre el deportista corría y saltaba de frente. Y resulta que un deportista llamado Dick Fosbury, con un deseo enorme de ganar, empezó a hacerse preguntas, porque por más de que practicaba, por más de que entrenaba con las técnicas conocidas hasta la época, saltar el listón era muy difícil. Y decidió inventarse una nueva técnica. Y la técnica la presentó en los Juegos Olímpicos de México en 1968. Así que Dick Fosbury empezó a correr y en el momento de saltar dio un giro hacia de la espalda y pasó al otro lado. Y todos los jueces se quedaron atónitos. ¿Qué fue lo que acaba de pasar acá? Siempre hemos saltado hacia adelante y todos, pues no rompió ninguna regla. El Fosbury flop y se inventó una nueva manera de ver el deporte. Pasó del mundo visible, de cómo era el deporte, al mundo invisible, a explorar técnicas al mundo posible. Cambió la historia del salto vertical. Y aquí viene la historia que más me gusta, que quiero compartirles. Tengo una amiga llamada Jimena García, una arquitecta, que hace 12 años sufrió un accidente. Estaba en una obra y se cayó en un hueco y lamentablemente se fracturó la columna. Y en su fractura, cuando la sacan y la llevan al hospital, le hacen una cirugía y el médico le dice: no vas a volver a caminar. Qué historia tan dura, que por un accidente evitable no pudiera volver a caminar. Y le hicieron varias cirugías y el diagnóstico fue una y otra vez el mismo: no puedes volver a caminar, no hay nada que hacer. Un día, después de estar meses en el hospital, la visita un amigo de ella, un médico acupunturista llamado Mauricio Flores, y le dice: Jimena, ¿por qué no te reconectas con tu columna? Jimena dice: los médicos dijeron que no hay nada que hacer. Jimena, yo te invito a que cambies la pregunta, reconéctate, llévatela. Y Jimena todos los días, desde ese día, empezó a hablar con su columna, a querer sanarla desde el espíritu, independientemente que los médicos hubieran dicho que no. Y un día, Jimena movió el dedo gordo de su pie, lo movió. Jimena, sorprendida, mandó llamar al médico del hospital y le dijo: doctor, acabo de mover el dedo gordo de mi pie. Y el médico le dijo: Jimena, eso fue un reflejo, lo que viste no sucedió. Con mucho gusto te llamo al psicólogo del hospital para que te acompañe. Doctor, yo sé lo que hice, yo moví el dedo gordo de mi pie. Jimena, de nuevo, fue un reflejo. Y Jimena, en medio de su frustración, le dijo: doctor, le voy a pedir un favor, por favor, retírese de la habitación, yo sé lo que hice. La historia termina así. Un año más tarde, Jimena volvió a caminar. Y lo primero que hizo cuando volvió a caminar fue irse a España y se hizo el Camino de Santiago. Y cuando se hizo el Camino de Santiago, se fue a los Annapurna, se lo recorrió y se ha recorrido 57 países desde el día que le dijeron que no podía volver a caminar. Una historia lindísima de sanación, de creérsela, de pasar del mundo visible al mundo invisible, al mundo imposible. Quiero dejarles 3 reflexiones. La primera: desafíen su curiosidad, desafíenla con preguntas. A mí me ha acompañado una pregunta en la vida: ¿qué no estamos viendo? Todo el tiempo estoy cuestionando lo que no sé, todo el tiempo. Sean exploradores. Para ser un libre pensador hay que estar retando la realidad con preguntas, con observaciones, explorándola. Segunda invitación que quiero hacerles: exploren con humildad. Es una actitud muy linda decir que no sé. Y la pregunta que quiero que se lleven: ¿qué tenemos que desaprender para volver a aprender? Y la tercera: seamos agentes de cambio. Pongamos la curiosidad al servicio de la prosperidad. Y eso significa qué podemos hacer nosotros como seres humanos para cambiar nuestro entorno positivamente. Y cierro con esta frase que dice: la curiosidad mató al gato, pero aunque sea, murió sabiendo. Muchísimas gracias.